Hola, hola, ¿cómo estás? Hola hermosa. Hola, Laurita, qué bueno que nos conectamos. ¿Dónde estás? Bueno, yo me conecto hoy desde Guatavita, Colombia, la ciudad del Dorado, donde nace la leyenda del Dorado, acá muy cerca de Bogotá. Mm, ¿Estás con tus padres ahora? Estoy con mis padres, mi abuela, mis tíos, estoy con la familia. Así que si escuchan de pronto voces por allá, son ellos que están abajo. Qué bueno que Sí. esté la familia. Vas a comer rico estos días. Sí. Déjame que te presente. Laura Moreno, tú eres terapeuta, conferencista, productora, escritora, tallerista internacional, practicante de la física cuántica y aprendiz de las sabidurías ancestrales. Eres fundadora y directora de la red mundial Mujeres que Despiertan. Has hecho giras en 16 países y eres la impulsadora de más de 3.000 círculos de mujeres en 30 países. Bueno, bienvenida, ante todo, bienvenida. Muchas gracias, Lauri, muchas gracias. Te iba a preguntar, ¿hace cuánto tiempo que estás en el camino? Pues ¿Cuántos yo creo que años? yo nací en el camino, la Ujú. verdad. Pues mi mamá es clarividente, es angióloga, entonces a mí me iniciaron muy niña con la metafísica, también con los altares. Yo leía las cartas del póker como a los 9 años, mi mamá lee todo, entonces digamos que nací muy en esto. Sin embargo, yo tuve una crisis importante de depresión desde los 7 años hasta los 20 aproximadamente. Tuve un intento de suicidio y en ese momento, digamos que fue donde toqué fondo y empecé como ya un camino más consciente en donde quería precisamente despertar, ¿no? Y como quitarme esto. Y empecé la física cuántica. Para mí, sí, la verdad es como que la física cuántica fue como esta herramienta que me dio la posibilidad de cambiar totalmente y como que mi vida era una antes y otra después. Y esto pasó cuando yo tenía 21 años. Bueno, tú eres especialista en autoestima y trabajas mucho con la parte oscura o el lado oscuro, ¿no? De las personas. Me parece que es un tema que me gustaría abordar contigo. Pero te quería preguntar, ya que me hablas de la niña, ¿cuáles serían las características de Laura niña? Si tuvieras que ponerle adjetivo calificativo, ¿cómo era esa Laura niña? Muy sensible. Yo era muy sensible, veía cosas que otras personas no veían. A mí me ayudó mucho mi mamá. Me ayudó porque ella vivía esto, ¿no? Ella vivía como todas estas situaciones y le tocó a ella vivir esto sola. Entonces, cuando ya me tuvo a mí, pues como que me acompañó, que yo veía seres de otros seres, bueno, como que tenía otro tipo de experiencias. Entonces, yo creo que era sensible, sensibilidad, creo que sería la palabra. Bueno, escuché en algunas de tus entrevistas que eres hija de un coronel del ejército. Sí. ¿Y cómo se combina eso? La niña sensible que ve cosas, que su mamá la comprendía, la entendía, la estimulaba. ¿Cómo compatibilizabas esa mamá y ese papá? Fue muy difícil porque sí hubo mucha violencia a nivel emocional y a nivel psicológica, ¿no? Porque pues sobre todo estas personas tienen como una fuerza y una forma de ser muy brusca. Y pues yo era muy sensible. La verdad me dio súper duro. O sea, él vuelve cuando yo tenía aproximadamente 7 años, porque antes ellos estaban separados. Y uf, fue terrible. La verdad fue muy duro y eso me hizo a mí desarrollar esta depresión y esto. Hubo cosas muy interesantes y muy buenas dentro de la enseñanza también, pero pues a nivel emocional sí fue muy fuerte. ¿Qué me ha permitido a mí eso y que me ha gustado mucho? Pues que por un lado tengo como toda esta herencia empresarial, eh, súper racional, o sea, cero espiritual, ¿no? Sí, de pronto creyentes en una iglesia o en esto católico, pero poco espiritual, muy de empresa, muy del mundo. Y por el lado de mi mamá, entonces sí es mucho más espiritual, más con el contacto. Entonces siento que
ha sido muy hermoso porque esto yo lo vivo, por eso yo pude tener un negocio consciente, ¿no? Por eso yo pude hacer esta red de círculos, por eso yo tengo una empresa grande, por eso doy trabajo y todo este rezo y esta conciencia y este propósito lo volví también una empresa. Contame un poco acerca del viaje que has hecho, ese viaje iniciático de 6 meses, de una chica muy joven, en donde te vas con taitas, en pueblos andinos, aprendiendo rituales, supongo que haciendo ceremonias de iniciación. Contame los países donde estuviste y qué fue lo que aprendiste. Bueno, en ese momento, cuando antes de decidir irme, yo igual tuve como una doble vida en el sentido en que igual tuve una vida empresarial, ¿no? Primero trabajé en televisión como asistente y productora de televisión. Empecé muy chiquita, empecé a los 17 años, porque pues me fui de mi casa a los 17 años y desde ahí empecé a trabajar y empecé a hacer todo sola. Después pasé y fui estratega en comunicación económica y bueno, ahí fui jefe de prensa y bueno, y entonces como que tenía esta doble vida, ¿no? Como que trabajaba lo que dicta la sociedad, lo normal, la ejecutiva y todos los rituales y todo esto yo lo hacía de noche y lo hacía en los fines de semana, entonces trabajaba un montón porque daba retiros y aparte pues mi trabajo. Tuve una empresa durante un año muy exitosa en comunicación económica y asesoraba a muchos gremios aquí importantes en Colombia en la parte empresarial. Sin embargo, yo en ese momento dije, uff, yo no, yo tenía 25 años cuando fui dueña de esta empresa. Y en ese momento yo dije, yo me imagino con todas estas técnicas de física cuántica, yo me imagino mi yo del futuro siendo una gerente de una empresa y como que yo decía, no, o sea, no de comunicaciones, no, lo mío no es por acá. Y bueno, yo paralelamente tomaba medicina, tomaba peyote, San Pedro, y pues tenía unas experiencias súper lindas, como que yo decía, claridad de propósito, a qué vine, bueno, todas estas preguntas que nos hacemos. El caso es que yo decidí cerrar la empresa y dije, ya no más. Dije, me voy, me acuerdo mucho que yo en enero iba a Ecuador a un retiro de chamanes y me salió una invitación para marzo para ir a una comunidad en Bolivia. Y entonces yo dije, bueno, enero Ecuador y marzo Bolivia, ¿por qué no febrero Perú? ¿Y por qué no? ¿No? Y dije, yo siempre había querido irme por Sudamérica, hacer este viaje por Sudamérica, pero pues tenía esta concepción de que eso se hacía en pareja o no sola, ¿no? Como que todas esas excusas y esos peros que a veces nos ponemos para no hacer las cosas. Y bueno, entonces un día dije, ay, ¿por qué no? Si yo igual no quiero trabajar acá, no quiero hacer nada, ay, pues me voy y leo el tarot mientras voy andando y ya. Ya Mujeres que Despiertan había nacido como una página de compartir información. Entonces fue como eso, como no, no quiero, simplemente ya no quiero estar, no quiero estar en Bogotá, no quiero hacer nada, quiero explorarme, quiero conocerme, quiero hacer cosas. Y ahí fue que tomé la decisión. Yo tengo una relación muy estrecha con mi mamá y le conté, y pues mi mamá siempre me ha dado alas. Entonces mi mamá me dijo, nena, pues vete, vete. Lo peor que puede pasar es que te devuelves. O sea, vete, vive, vive, tú sé libre, tú sé libre. Y me fui. Y ahí, ¿qué hice? Como yo era productora de eventos y yo tenía un trabajo súper chévere, entonces yo lo que hice fue hacer como una red de contactos. Pues mi trabajo de antes era hacer contactos. Entonces eran relaciones públicas. Entonces hice una red de contactos por todo Sudamérica, me planeé mi viaje. Eso es herencia de mi padre, muy organizacional. Y empecé a contactar a todo el mundo. Mira, yo soy la fundadora de Mujeres que Despiertan. Yo en ese momento, o sea, Mujeres que Despiertan en una página en Facebook, no era más. Yo era chin, 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 y así me fui, y así me fui, y entonces mi propuesta en los sitios, en los centros de sanación, era que íbamos 50-50, que ellos organizaban y yo iba y trabajaba tales días, y así me hice una super gira por Sudamérica, y claro, fue muy hermoso porque a mis talleres iba gente, esa gente me invitaba a otras cosas, me invitaban a comunidades, conocí abuelos, aquí también en México, mi primera gira fue a México, también en Escocia, por ejemplo, digamos que lo primero que a mí me llamó la atención fue la Wicca,
que es esta religión que viene de los celtas, entonces estar en Escocia con celtas de verdad. Bueno, he tenido la fortuna de tener un montón de esta información y de dar con gente muy, muy bonita. Entonces, eso es como una bola de nieve, ¿no? Y eso es un poco también la teoría de la física cuántica, solamente abrir el espacio, abrir tu campo cuántico y ¡pum! Todo empieza a llegar. Y esa experiencia fue un antes y un después. Ahí nació realmente la visión de mujeres que despiertan en ese viaje en Cusco. Me acuerdo mucho el día exacto, bueno, el día exacto no, pero en el viaje en Cusco. Y ahí empecé a entender cuál era mi propósito y a qué había venido a la tierra, pues para qué estaba aquí. Tú eres de las personas que más círculos de mujeres, creo yo, que conozca en Latinoamérica eh, por el momento. Entonces tienes mucha experiencia de escuchar y de compartir con otras mujeres. ¿Cuáles dirías que son los temas que subyacen en cada uno de los círculos? Bueno, mira, para mí el victimismo y el drama, o sea, de hecho por eso yo creé la red de mujeres que despiertan. Y es que somos tan poderosas, o sea, uff, mi cuerpo tiene esa tecnología, ¿sabes? La tecnología de crear un ser humano. Eso es muy loco, es muy loco. Entonces, podemos tener esa tecnología y podemos, y tenemos tanta fuerza, tanto poder, estamos tan conectadas con la tierra, con los ciclos y el victimismo. Entonces, estamos muy, no estamos, pues porque yo trabajo en y en mi escuela, lo que más trabajo es eso, es de pare de sufrir, ¿sí me explico? O sea, tú empodérate, sé soberana de tu realidad, asume tu responsabilidad y transforma, porque el femenino caído es manipulador. ¿Cómo saber cuando una mujer está en con su femenino caído? Es porque está en el juego de la manipulación. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Como me hacen y es que yo pobrecita y es como, pero pues ¿qué? ¿Estás pendeja? ¿Estás qué? Puedes moverte, puedes hacer, toma decisiones. Esa inmovilización, esa cosa del victimismo me parece que es como súper repetitiva y súper fuerte. Y pues por eso yo trabajo mucho en el empoderamiento, que para mí el empoderamiento es encontrar tu verdadero poder, que es tu esencia divina, y desde ahí, desde tu conciencia, desde tu glándula pineal, crear tu realidad, desde la fuerza de tu útero, crear tu realidad. Entonces salir como de esos juegos del victimismo, la tiranía y la culpabilidad. Ese es uno, creo que es uno de los grandes, que es una de las grandes cosas que tal vez no a muchas mujeres les cuesta salir del victimismo. Otra cosa es la desconexión con los ciclos naturales, la desconexión con la menstruación, la desconexión con los ciclos. Eso es súper fuerte. Como que, claro, ahora cada vez hay más información y cada vez hay más cosas y cada vez se puede, digamos, como entrelazar a estas mujeres con esta información, pero pues todavía hay muchos mitos de antes, de que la menstruación es fea, de que estamos malditas, de que estamos enfermas, cuando en la menstruación hay tanto poder, ¿no? Em, y también se parte un poco del victimismo al sacrificio. Sí es cierto que en nuestra naturaleza, nosotras, pues al ser madres, somos contenedoras, somos nutridoras, somos las guardianas de la vida. Eh, entonces, tendemos a darlo todo por el otro, ¿no? Entonces también el sacrificio, el yo no importo, yo no valgo, porque tendemos, o sea, como que una de las, también de las grandes cosas, y esto tiene que ver con el autoestima y el amor propio, que es el tema que me invitabas a hacer cuando empezamos la entrevista, y es eh, la falta de soberanía y la falta del metro cuadrado. A eso yo le llamo el metro cuadrado, ¿no? Como yo soy la soberana de mi realidad y hay lugares donde todos los seres humanos necesitamos que sea privado, que nadie se meta, nadie tiene acceso a eso. Entonces, hay muchas mujeres que no tienen su metro cuadrado, o seres humanos, pero bueno, estamos hablando de mujeres, que no tienen su metro cuadrado bien definido y pierden soberanía de su vida. ¿Qué es ser soberana? Es ser libre, es decidir lo que vas a vivir, es decidir lo que quieres hacer, es la libertad total, eso para mí es el poder, tener la libertad.
ahorita, como está de moda esta información, todo el mundo es, tú puedes, decide tú mismo, crea tu realidad, ¿no? Y es como, ay, tan fácil. Y pues no, porque hay unas capas y unas capas y unas capas y unas capas y son como máscaras, son como capas y hay que ir muy profundo para poder resolver eso, para poder resolver en dónde se quebró la soberanía, para poder resolver en dónde se quebró la seguridad, la confianza, la certeza en nosotras, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso este trabajo es muy profundo y ahorita hay mucho transgénico espiritual y desarrollo personal, o sea, hay gente que, perdón, lo siento por lo que voy a decir, pero bienvenidos a Laurilandia. Y es que hay mucha gente que va a un fin de semana a certificarse como coach y ya salen haciendo terapias. Y es como, de verdad, tienes que vivir el proceso. Esto no es de un día a otro, no es de un momento a otro. Hay que ir muy profundo en la persona para poder apoyarla de verdad y para poder hacer a esa persona salir de la distorsión. Porque mira, el ego, las zonas de resistencias, nuestro subconsciente tiene un montón de información y nosotros vivimos las realidades de esa información. No vivimos la realidad de lo que repetimos. Yo soy riqueza, yo soy hermosa, yo soy preciosa, yo y los decretos. No, es mucho más profundo que eso. Hay que hackear a la mente subconsciente, hay que ir a eso profundo que está ahí, porque el 70% más o menos de la información que contiene tu cerebro, que contiene esta máquina que tenemos, con la que vivimos, es inconsciente, ni la conoces, es automático. Entonces, para poder liberar el poder, para poder sanar, se necesita sí o sí ir a sacar esa información inconsciente y subconsciente. ¿Para qué? Para saber qué es lo que estás viviendo y cuáles son tus decisiones. Y quitar ahí sí el piloto automático. El piloto automático es lo que nos jode. Y si tú no conoces tu piloto automático, pues vas a seguir en el automático. Y te voy a decir algo, las personas que no cambian, las personas que no sanan, las personas que siguen vibrando en la herida, las personas que siguen con sus comportamientos infantiles, son personas o que no manifiestan o que no generan el dinero que quieren, son personas que no están dispuestas a pagar el precio. ¿Y cuál es el precio? La disciplina, la voluntad, la certeza. Esto es un trabajo 24/7. Y eso es lo que la gente no quiere hacer. Hay una cosa que quería comentar que me parece que por ahí también dentro de esto que vos decís, la disciplina y todo eso, está la aceptación. Mucha gente no quiere aceptar el cuerpo que tiene, la edad que tiene, la realidad que tiene. Cuando vos empezás a aceptar, es como de alguna manera decir, bueno, ok, me permito equivocarme, empecemos de vuelta, pero también tenés que aceptar que no todo es alrededor, no todos son los otros contra uno y que uno también tiene parte, ¿no? En las acciones, en los resultados. Precisamente yo trabajo eso, Lauri. El 100% de tu vida depende de tu responsabilidad. Eso es lo que el ego no acepta. Siempre el ego quiere buscar a alguien afuera, ¿no? El presidente. Entonces, bueno, si no es el presidente, son los policías, si no es el policía, es el papa, si no es el papa, la vecina, si no es la vecina, el hijo, la mamá, el papá. El 100% de tu vida depende de tu responsabilidad. El 100%. Ahora, que para poner toda tu tecnología a andar, para que puedas manifestar lo que quieras y deseas, hay que conectarse con el propósito y hay que trabajarle. Nadie tiene la culpa de lo que te suceda y hay miles y millones de egos me quieren botar piedras. Nadie es culpable por lo que te ha sucedido. Mira, las cosas que ya pasaron, pues ya pasaron. ¿Sí me explico? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir quejándote? ¿Vas a seguir Ujú. en tu sofá medicándote o anestesiándote y diciendo que tú no puedes? Porque no, o sea, el que quiere puede. En esta era digital donde te ponen todas frases bonitas y todos los días te hablan de que no es bueno no tener expectativa. Pero ¿qué tan nocivo y qué tan malo puede ser tener expectativa? ¿O tienes que tener una expectativa baja por si la cosa falla? ¿Cómo es eso? Bueno, mira, yo lo que veo es que la expectativa hace parte del ego. Entonces la acepto. Acepto que tengo una expectativa, sea grande, sea pequeña, sea mediana, pues voy a tener una expectativa. Claro, si trabajo en mí, cada vez esa expectativa va a ser menor.
Sin embargo, acepto que tengo una expectativa, pero suelto el control sobre el resultado. Esa es la diferencia. Para no sufrir, soltar el control sobre el resultado y entrar en la certeza, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi escuela no trabajo tanto la fe, porque la fe es como mística, la fe es como invisible, mientras que la certeza es la confianza que tú tienes en el proceso que estás haciendo y por ende va a haber una certeza en el resultado, ¿no? Soltando el control. Y esto es algo muy loco porque se nos olvida que estamos en un planeta polar. Aquí existe la polaridad, negativo y positivo, día y noche, mujer-hombre, femenino-masculino. Esta es una polaridad. Y el proceso de vivir y el proceso de crecer, de evolucionar, también es polar. Entonces es como, no tengas expectativas, pero si las tienes, tenlas, pero entonces suelta el control. Eso a veces es muy loco para la mente. Es muy demente, ¿sí? Pero cuando vas avanzando te vas dando cuenta. Yo no le digo a la gente cosas que yo sé que no van a pasar. Yo no le digo a la gente no tengas expectativas porque las vas a tener. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho y que he usado mucho para autoconocerme, para conocimiento propio y para conocimiento de los caracteres que las desarrollan las personas, que es el eneagrama. Me parece que es una herramientaza. Eneagrama, por si ustedes quieren estudiar, investigar. Y resulta que acá se hablan de 9 heridas primarias. Todas estas frases son dichas por niños heridos. Ahí no estás en tu adulta, estás en tu niña herida. Entonces, ¿cuáles son las posibles heridas que podemos tener? Podemos tener la represión, la desvalorización, la sobrevaloración, el abandono, el rechazo, la injusticia, la traición, la humillación. Esas son las 9 heridas de las que habla el Enneagrama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro aproximadamente y nuestra psique de los 0 a los 15 años, de los 0 a los 17 años, se está en formación. Y nosotros somos como unas grabadoras. Nuestro cerebro graba, 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 está en rec todo el tiempo, grabando, grabando, tomando datos, datos en todos sentidos, se está alimentando. Porque a partir de esa alimentación que sucede de los 0 a los 15, de los 0 a los 17 años, después se le pone play al cassette. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Seguramente fueron sus papás o su familia que les dijeron, usted no vale nada, usted es un pendejo, usted es un huevón, nada a usted le sirve, nada le interesa, nada no sé qué. Normalmente, esto y ese es el automático, y eso es lo que hay que revisar, en dónde nace la herida. ¿Qué fue lo que ocasionó la herida? Hacer un proceso de reparación, concientización, después se hace el de aceptación y al final la liberación. Ahí se libera todo este proceso. Entonces, cuando tú dices, es que no me merezco, bueno, ¿te quieres merecer, sí o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacerlo? Y es un trabajo. Y lo primero que le digo a todas estas personas es que cambien sus comportamientos, cambien, por ejemplo, su forma en la que se relacionan, dejen de meterse con gente quejetas, con otras víctimas, porque las víctimas se empiezan a alimentar. Lean libros, hay unas cosas buenísimas, pero existe algo que se llama la autocorrección. En mi escuela, usamos estas banditas para autocorregirnos. Entonces, por ejemplo, uy, estoy empezando a sentir carencia. No, yo no soy carente, tengo la certeza de que soy riqueza y todo lo lindo llega a mí. Es que, no sé, me da envidia de los demás. ¿Qué es la envidia? La envidia es algo súper interesante porque primero, la envidia es una forma de admiración. Uno no envidia a alguien que está peor que uno, ¿o no? Uno envidia a la gente grande. Entonces, eh, eso es admirar. Entonces, convertir esa envidia en admiración en qué está haciendo bien ella que me genera esto. Voy a hacer lo mismo. La pongo, la admiro, cambio la envidia por admiración. Y algo súper lindo que escuché hace unos días y es que cuando tú envidias a alguien, deséale lo mejor para no entrar en baja vibración porque todo eso te está llegando es a ti misma. Entonces,
creo que todo esto hace parte de esa identificación de esos niños y esas niñas heridas, de lo que me dijeron, de las costumbres, de lo que escuché en mi casa. Muy interesante todo. Me gustaría que describieras cómo es el hombre que despierta, qué características tiene. Un hombre que despierta es un hombre que reconoce que es la semilla de la vida. Si bien nosotras somos el contenedor, ellos son la semilla. La primera persona o lo primero que nosotros atravesamos cuando nos descargamos aquí en la tierra es a nuestro Padre. Todos nosotros somos frutos del gozo y del placer de nuestro papá. O sea, por lo menos él la pasó bien. Si no, no hubiese descargado la semilla. Entonces, es reconocer que ellos son los iniciadores de la vida. Ellos son los que guardan la semilla. Para mí, un hombre que despierta es un hombre que reconoce ese principio de acción. Es un hombre que está conectado con sus emociones. Nuestros hombres están muy castrados. Fueron años y años diciéndoles que no podían llorar, que tenían que ser unos machos, que tenían que ser unos varones, que tenían que ser valientes, que tenían que ser un montón de cosas. Y pues la verdad es que pues esta energía masculina y femenina está en todos. Somos hijos de un espermatozoide con un óvulo, somos 50-50. Entonces, tanto en hombres como en mujeres, el despertar consiste en integrar nuestra propia polaridad. Así que un hombre despierto, un hombre que despierta es un hombre que conecta con sus emociones, que conecta con su vulnerabilidad. Es un hombre que reconoce su poder al ser iniciador de la vida, de la acción. Y un hombre que despierta para mí es un hombre que es consciente de sí mismo, responsable y soberano. Por último, te quería preguntar cómo reconciliarnos con el masculino, porque siento que hay mucha gente, muchas mujeres peleadas con el masculino propio y el masculino de afuera. Y es normal, o sea, lo que pasa es que tenemos una historia dura, ¿no? Fueron muchos años de abusos, muchos años de, o sea, la herida es muy profunda y es transgeneracional. Pero lo primero es entender que eso ya pasó. Lo segundo es sanar la relación con papá. Ese es nuestro primer masculino, es nuestro primer amor. Y pues, sea lo que sea nuestro papá, es como, y no se trata como de ir y vanagloriarlo, sino adentro sanar esa relación, honrarlo y tomarlo. Yo para eso les sugiero mucho estas terapias de constelaciones familiares, la terapia gestal es súper buena para hacer esos movimientos internos. Hay que tomar al padre. Y tomar al padre significa honrar esa semilla de donde yo vengo y tomar esa semilla y aceptar, porque ¿cuáles son las mujeres que están peleadas? Yo no soy hija de ese señor, yo no tengo el apellido de ese señor, güey, pero pues sí lo tienes. O sea, esto es infantil, ¿no? Es infantil cuando nosotras, y yo estuve ahí muchos años, o sea, te lo digo con toda la propiedad del mundo. Eh, eh, Entre más lo niego, pues más peleo conmigo, porque, por ejemplo, los procesos de adicciones. Las adicciones es matar al papá o matar a la mamá a través mío, es matar esa parte de mí. Y muchos comportamientos suicidas son matarte a ti, pero en mí, porque pues somos ellos también, ¿no? Entonces, tomar al papá. Hay una carta súper linda que yo bueno, entonces eso, tomar al papá, honrar al papá y honrarlo lo puedes hacer a través de un altar. Una de mis medicinas es el altar, entonces tomas un altar, prendes una vela, puede ser verde de sanación o violeta de transmutación y pones una foto de tu papá. No tienes que llamarlo, no tienes que tener contacto con él, más allá de la relación que tengas, y simplemente durante 21 días lo miras y le dices, hoy te reconozco, hoy te veo, papá. Hoy reconozco tu sangre en mí. Hoy te tomo y tomo la vida a través tuyo y te libero. Y, 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 y es muy importante esa liberación, ¿no? Muchas veces no liberamos para no soltar lo que nos une a él, porque a veces, en general, a las personas que nos han herido, eh, no las soltamos y no las perdonamos y no liberamos ese vínculo porque lo único que nos mantiene atados a ellos, entonces el no perdonar también es apego a esa persona o a esa situación.
Entonces, tu vida es tu reino, tu vida es lo que tú puedes manifestar. ¿Qué estás manifestando? ¿Qué estás decidiendo? Y mientras decidamos el dolor, la rabia, el rencor, eso es lo que vas a vivir. Me ha encantado hablar contigo, Laura. Te mando un beso muy grande de acá hasta Colombia y bueno, nada, mucho que aprender. El tema de la autoestima, mucho que aprender, día a día. Muchas gracias. Divina, muchas gracias y muchas gracias por esta invitación. Un beso grande de aquí a Colombia. Cuídate. Gracias, gracias. Chao, chao.